Hola, amados, bendiciones. Les saluda Fernel Monroy, acá desde la ciudad de Guatemala. Les cuento, recién acabo de terminar un tiempo maravilloso de adoración y clamor delante de la presencia del Señor en una noche con el Rey. Quiero compartir a través de este medio algunos testimonios de la bendición que Dios en su gracia me ha permitido experimentar y poder también plasmar en alguna producción discográfica. Dios en su gracia en el año 1983 me salvó y fui acogido en Ministerios Elim junto a el apóstol, el doctor Otoniel Ríos Paredes, que en paz descanse, fue mi pastor. Fui una oveja allí y me formé. Pero en ese ínterin, desde el año 1983, Dios estaba trayendo en la congregación un maravilloso mover del Espíritu. Recuerdo que vinieron ministros de fuera a enseñarnos acerca del tabernáculo caído de David, y por supuesto nuestro pastor nos enseñaba abiertamente el amor por la presencia de Dios y por la palabra de Dios. Recuerdo que con cantos muy tradicionales, que ahora entendemos que son tradicionales, el Señor se derramaba de una manera maravillosa. Y ahí concluyo yo que es el corazón primeramente el que va a tocar el corazón de Dios, la actitud y la entrega. Cantos tan lindos, tradicionales, pero con un pueblo entregado, conectado, maravilloso tiempo de adoración. Luego vino ya, llamémosle así, un poco más de restauración a expresiones. Comenzamos a aprender acerca del adorar, acerca de alabar, ya un poquito de términos griegos, hebreos, de lo que describe lo que es alabanza, lo que es adoración, lo que es danza. Y ahí nos sumergimos y Dios me permitió ser parte de ese fluir, es decir, nací en ese fluir, en esa transición de los coros tradicionales en aquel tiempo que las mujeres se sentaban de un lado, los hombres de otro. En ese tiempo llegué yo a los pies del Señor y me formé allí. Pero también la transición fue algo muy especial porque se enseñaba sobre la danza, se enseñaba sobre alzar las manos y era un poquito divertido porque teníamos que aprender cantos que hablaran de dancemos, dancemos para poder danzar, etc. Y todo esto viene como un resumen de tantas vivencias y de tanta palabra que hemos aprendido, porque por una palabra de Dios tú sabes que quedamos, por decirlo así, preñados, embarazados con un rema de Dios para que produzca en nosotros algún canto, para que una verdad de Dios la podamos plasmar a través de música, a través de cánticos. Bueno, en ese desarrollo de los 80s habían tantos adoradores que nos enseñaban a ministrar a Dios y yo ahí entre el pueblo aprendiendo también. Y bueno, poco a poco comencé a involucrarme. Yo les cuento, no sabía que yo cantaba, bueno, apenas en tono, pero en ese tiempo, en un discipulado con hermanos muy amados, comencé a cantar en un discipulado. Algunos se le conocen hoy como reuniones familiares. Y comencé a cantar a capela y luego alguien me acompañó con la guitarra. Pero a todo eso empezaron a venir cantos. Yo recuerdo en el año 1984, en una vigilia, en el Auditorium Central, estábamos adorando al Señor y el pianista, ahora entiendo que se quedó en un menor, creo que era un mi menor, y empezó a fluir un canto, ¿verdad?, de los más antiguos que yo recuerdo que Dios me ha inspirado. Aquel canto que dice, varón de guerra es Jehová, Jehová es su nombre, varón de guerras Jehová. Eso fluyó allí dentro del pueblo, no tenía privilegios, no estaba ahí muchacho, ¿verdad?, recibiendo ese canto y expresándolo. Luego ya vino el poder producirlo. Entonces cuento la Hola, amados, bendiciones. Les saluda Fernel Monroy, acá desde la ciudad de Guatemala. Les cuento,
recién acabo de terminar un tiempo maravilloso de adoración y clamor delante de la presencia del Señor en una noche con el Rey. Quiero compartir a través de este medio algunos testimonios de la bendición que Dios en su gracia me ha permitido experimentar y poder también plasmar en alguna producción discográfica. Dios en su gracia en el año 1983 me salvó y fui acogido en Ministerios Elim junto a el apóstol, el doctor Otoniel Ríos Paredes, que en paz descanse, fue mi pastor. Fui una oveja allí y me formé. Pero en ese ínterin, desde el año 1983, Dios estaba trayendo en la congregación un maravilloso mover del Espíritu. Recuerdo que vinieron ministros de fuera a enseñarnos acerca del tabernáculo caído de David. Y por supuesto nuestro pastor nos enseñaba abiertamente el amor por la presencia de Dios y por la palabra de Dios. Recuerdo que con cantos muy tradicionales, que ahora entendemos que son tradicionales, el Señor se derramaba de una manera maravillosa. Y ahí concluyo yo que es el corazón primeramente el que va a tocar el corazón de Dios, la actitud y la entrega. Cantos tan lindos, tradicionales, pero con un pueblo entregado, conectado, maravilloso tiempo de adoración. Luego vino ya, llamémosle así, un poco más de restauración a expresiones. Comenzamos a aprender acerca del adorar, acerca de alabar, ya un poquito de términos griegos, hebreos, de lo que describe lo que es alabanza, lo que es adoración, lo que es danza. Y ahí nos sumergimos y Dios me permitió ser parte de ese fluir, es decir, nací en ese fluir, en esa transición de los coros tradicionales, en aquel tiempo que las mujeres se sentaban de un lado, los hombres de otro. En ese tiempo llegué yo a los pies del Señor y me formé allí. Pero también la transición fue algo muy especial porque se enseñaba sobre la danza, se enseñaba sobre alzar las manos y era un poquito divertido porque teníamos que aprender cantos que hablaran de dancemos, dancemos para poder danzar, etc. Y todo esto viene como un resumen de tantas vivencias y de tanta palabra que hemos aprendido, porque por una palabra de Dios, tú sabes que quedamos, por decirlo así, preñados, embarazados con un rema de Dios para que produzca en nosotros algún canto, para que una verdad de Dios la podamos plasmar a través de música, a través de cánticos. Bueno, en ese desarrollo de los 80s habían tantos adoradores que nos enseñaban a ministrar a Dios y yo ahí entre el pueblo aprendiendo también. Y bueno, poco a poco comencé a involucrarme. Yo les cuento, no sabía que yo cantaba, bueno, apenas en tono, pero en ese tiempo, en un discipulado con hermanos muy amados, comencé a cantar en un discipulado. Algunos se le conocen hoy como reuniones familiares. Y comencé a cantar a capela y luego alguien me acompañó con la guitarra. Pero a todo eso empezaron a venir cantos. Yo recuerdo en el año 1984, en una vigilia, en el Auditorium Central, estábamos adorando al Señor y el pianista, ahora entiendo que se quedó en un menor, creo que era un mi menor, y empezó a fluir un canto, ¿verdad?, de los más antiguos que yo recuerdo que Dios me ha inspirado. Aquel canto que dice, varón de guerra es Jehová, Jehová es su nombre, varón de guerra es Jehová. Eso fluyó allí, dentro del pueblo, no tenía privilegios, no estaba ahí, muchacho, ¿verdad?, recibiendo ese canto y expresándolo. Luego ya vino el poder producirlo. Entonces cuento las experiencias, una verdad de Dios te pega. Cantos como Remolineando fueron vivencias por la palabra que oíamos de nuestro pastor y apóstol que nos enseñaba, nos ministraba, y esas verdades se cobraron vida en nuestra vida. Yo recuerdo que en el año 1987